produce taquicardia, produce manifestaciones hemodinámicas diversas. Entonces se acepta de que el medicamento de elección para el paciente infartado es la morfina. Es decir, es un estándar en todas partes. La morfina tiene un inconveniente de que su acción no es rápida, tarda unos minutos en actuar, pero es la que realmente da más resultados. Fíjense, las recomendaciones es de 2 a 4 miligramos de morfina y podemos repetirlo cada 5 minutos. Eso hay que hacerlo a todo paciente que uno piensa que tiene un infarto de miocardio. Se pueden dar otro tipo de analgésicos, pero el ideal es él. Se ha usado mucho Demerol, que es un derivado del mismo, pero no tiene la misma respuesta que la morfina. Los inconvenientes de la morfina a veces son vasodilatación y nos puede hacer un poquito de hipotensión en el paciente. Pero un paciente que le llegue a ustedes con esa clínica de angustia, con dolor, usted le pone la morfina, lo coloca en un medio tranquilo, le calma ese dolor, en ese paciente usted puede trabajar mejor la parte del tratamiento y puede garantizarle mejor las posibilidades de sobrevivencia. Entonces, este es uno de los medicamentos que es fundamental. Llegó el paciente, le colocamos oxígeno con un bigote nasal, 2 o 3 litros, le colocamos morfina, le hacemos el electrocardiograma y comenzamos a hacer otras medidas terapéuticas. Otra de las cosas que generalmente se usan son los nitratos. Los nitratos, fundamentalmente el isosorbide, las nitroglicerinas, producen una vasodilatación a nivel de la arteria coronaria, es un venodilatador y a nivel coronario es un vasodilatador. Colocar una tableta sublingual, que la podemos repetir cada 5 minutos, uno es terapéutico. Si usted tiene un paciente que le llegó con un dolor precordial, usted le coloca un isopril o una nitroglicerina sublingual y mejora el dolor, usted puede decir con toda propiedad que eso tiene que ver con un dolor de tipo anginoso, de tipo coronario. Entonces, morfina, le colocamos nitrato, hay nitroglicerina en infusión continua que se puede dosificar, eso lo hacemos en la unidad de cuidados coronarios, cuidados intensivos, a muchos pacientes cuando el dolor persiste y realmente logramos la mejoría de los mismos. Fíjense, esta es otra de las cosas. Como la idea es cómo nosotros hacemos que ese corazón que tiene una isquemia, que tiene una lesión, trabaje de la forma que no tenga mucho trabajo, que el consumo miocárdico de oxígeno disminuya, que su trabajo ventricular sea menor, para que el paciente podamos preservar la mayor cantidad de masa miocárdica. Uno de los trabajos que se ha hecho es la colocación de los betabloqueantes. Se hizo un trabajo a un grupo de pacientes, ese fue el metropolol, y se le inyectó metropolol para bajar la frecuencia cardíaca a 60, sobre todo el paciente hipertenso, el paciente con taquicardia, y encontrado que la sobrevida de esos pacientes en relación a los que no se le daba nada era mucho mayor. En consecuencia, es una de las indicaciones el uso de betabloqueante. El betabloqueante necesita, sobre todo para su uso, hacer un buen examen clínico. No lo podemos usar en un paciente con un infarto de miocardio que no esté haciendo una descompensación del tipo de vida de insuficiencia cardíaca, porque podemos comprometerlo más y lo podemos llevar a edema de pulmón. En consecuencia, hay que hacer un examen riguroso, no encontramos crepitantes, no encontramos irritación yugular, no hay nada que nos diga que hay una descompensación, y comenzamos a usar los betabloqueantes. ¿Qué betabloqueante? Generalmente nosotros usamos atenolol. Hay uno que es el ideal, que es el esmolol. El esmolol es un betabloqueante de acción rápida y que su vida media a los 3-5 minutos se usa en infusión y es el ideal, pero ese no se encuentra ni en las emergencias ni en muchas unidades de cuidado coronario, son pocos los centros que lo tienen. Pero ese es el ideal porque tú le pones una dosis de esmolol, te bajas la frecuencia, te das cuenta si hay alguna descompensación por parte del betabloqueante, si tiene problemas, lo descontinúa y rápidamente se elimina en la sangre, no tiene problemas. En general se usa el atenolol, hay quienes han usado metropolol, hay quienes han usado el mismo propanolol, pero ese es el que fundamentalmente se usa. Se pone una inyección primero de 5 miligramos que lo repite a los 10 minutos, y la idea es llevar una frecuencia cardíaca entre 60 y 70 para que ese corazón
tengo un trabajo ventricular más aceptable. El otro problema es este, fíjense. Si yo sé de que lo que tengo es una placa que se me rompió, que al romperse la placa produjo agregación de plaquetas, yo digo, bueno, ¿qué cosas puedo usar para disminuir la agregación plaquetaria, para disminuir la activación de estas plaquetas y de esa manera no hacer que ese trombo me crezca o de que aparezca un trombo mayor? Y entonces de ahí se han hecho cantidad de trabajos que han demostrado el resultado de disminución de la mortalidad con las terapias trombolíticas. Esta es una plaqueta. La plaqueta tiene varios mecanismos, cómo ella se activa y cómo ella es capaz de agregar a la fibrina, estimular los procesos de coagulación y con el fibrinógeno lograr formar una malla. Una de las cosas, uno de los medicamentos que más se usaba fue la aspirina. Y a finales de los años 80 hubo un trabajo donde a un grupo de pacientes infartados le dieron aspirina, le dieron 300, en esa oportunidad le dieron 300, lo dieron masticado para que la absorción sea más rápida y luego continuaron con 81 diarios contra un grupo al que no le dieron nada y nada más con eso lograron disminuir la mortalidad. Es decir, de ahí en adelante todos los trabajos que se han hecho han demostrado que la aspirina, que su mecanismo de acción es porque inhibe la enzima ciclooxigenasa y por esa vía contribuye a disminuir la agregación plaquetaria. Eso ha sido satisfactorio. Y desde esa época es mandatorio, es 1A, a que todo paciente que tenga una cardiopatía isquémica, sobre todo infarto de miocardio, le damos a dar una dosis de aspirina, sobre todo masticable, y luego darle en forma diaria. Lo otro que se hizo después es que si trabajamos trabajamos una parte de la agregación plaquetaria, pero pudiéramos impedir que se agregue por otra vía, y son los receptores P2-312, que es lo que llaman los antagonistas de los receptores de ADP, entre ellos el clopidogrel es el más común. Se hicieron trabajo entonces que a un grupo de pacientes se le dio aspirina, a otro grupo de pacientes se le dio aspirina y clopidogrel, y encontraron que los pacientes infartados a quienes se le dan esta combinación, la mortalidad fue menor que los pacientes con aspirina solo. En consecuencia, es mandatorio el uso de ello. Fíjense, este es el trabajo de reducción del riesgo relativo cuando se usan estos medicamentos. Es placebo con aspirina y placebo con clopidogrel. Entonces, fíjense, aquí viene lo otro. Si yo tengo un paciente infartado, tengo un paciente con dolor precordial, que el dolor precordial tiene una clínica, infarto de miocardio, si tengo manifestaciones electrocardiográficas, si le he hecho las enzimas, pero yo no puedo esperar que la enzima me llegue en 1 o 2 horas, y estamos a 2 horas del infarto del miocardio, que estamos en un tiempo muy valioso, nosotros deberíamos usar una terapia trombolítica. Y una terapia trombolítica que es un medicamento capaz de disolver ese trombo rojo que está construyendo esa coronaria. Entonces dicen, los primeros, todas las medidas generales, ¿verdad? Una de las cosas importantes, si el paciente tiene contraindicación o no del uso de esta terapia trombolítica. Fíjense, en la medicina se está usando algo que usan los aviadores, que se llaman los checklists. Ustedes no oyeron las películas que un aviador comienza al otro y le dice una serie de cosas. Hay una lista de chequeo de cosas. Eso se está usando mucho en la medicina, sobre todo en terapia intensiva. ¿Por qué sucede que a veces la memoria no es suficiente? Entonces, lo ideal es que nosotros en nuestro centro de trabajo tengamos una lista de chequeo. Este es un paciente que nos llegó con un infarto de miocardio. Tiene criterio por esto y esto. Estoy capaz de darle terapia fibrinolítica. ¿Tiene contraindicación de esta manera? No le doy terapia trombolítica. Entonces, lo ideal es, le puedo dar a nivel ambulatorio, a nivel de prehospitalario, en una ambulancia puedo comenzar hoy en día de terapia trombolítica o lo puedo hacer dentro del hospital. Hoy se tiene mucho manejo del mismo. Ahora, ¿qué terapia trombolítica? ¿Sí? Generalmente se usan dos cosas. Aquí tenemos mucho la estreptoquinasa y hay lo que se llama los factores activadores del plaminógeno. Estas son las 4 cosas que se usan en el mundo. Realmente nosotros usamos 2. La terapia trombolítica con estreptoquinasa, cuando se compara con el factor activador, la diferencia no fue una diferencia, pero que
que no fue tan sustancial. En consecuencia, si nosotros tenemos esta estructura que se encuentra en Venezuela, que se encuentra en casi todos los centros, nosotros podemos usarla con seguridad. Una de las ventajas de ella es que la usamos en un bolo. Si la preparamos 1.500.000 unidades, la pasamos en 30 a 60 minutos. Normalmente ponemos primero pasamos una pequeña cantidad porque nos puede dar algunas reacciones alérgicas. Si no lo da reacción alérgica, podemos usar un esteroide, pero la infundimos y la complicación desde el punto de vista hemodinámico es una hipotensión que responde al líquido. Si no damos estreptoquinasa, podemos dar factor activador del planinógeno. Él tiene la desventaja en cuanto a su utilización. Primero tenemos que dar una dosis de carga, luego damos una dosis de 30 minutos y luego damos otra dosis para completar unos 100 miligramos. La ventaja es que probablemente superior a la estreptoquinasa, tenemos menos problemas hemodinámicos y los problemas desde el punto de vista que son las complicaciones cuando damos terapia trombolítica en los dos es casi igual. ¿Cuál es nuestro problema? Nosotros cuando damos terapia trombolítica podemos producir un infarto cerebral en un paciente. Por eso el interrogatorio del chequeo de las cosas que no deben dárselas debe ser muy precisa. Podemos producir hemorragia en otros sitios, fundamentalmente son los problemas hemorrágicos. Y los problemas hemorrágicos en esos pacientes, sobre todo cerebral, tienen alta mortalidad. Entonces, fíjense, estas son las contraindicaciones absolutas de la terapia trombolítica y hay contraindicaciones relativas. Lo ideal es tener en el centro donde uno trabaja una lista de chequeo. Es una persona que ha tenido un ACV previo hemorrágico, no le doy. Es una persona que ha tenido cirugía mayor tal, es una persona. ¿Cómo hacer una lista? ¿Cómo acostumbrados nosotros los médicos venezolanos, que no estamos acostumbrados, porque yo sé que tenemos una memoria maravillosa, pero la gente que tiene más experiencia dice que es mejor hacer las cosas bien planificadas, a tener esto en nuestro centro de trabajo? Uno generalmente lo tiene a mano, en una libreta donde tiene esas cosas que le permitan uno paralizar. Porque lo triste que se le pasó a uno que la persona tuvo un trauma craneoencefálico hace 3 meses y le dio terapia trombolítica y la gente hizo una hemorragia cerebral. Entonces, la terapia trombolítica hoy en día en el mundo se usa hasta a nivel prehospitalario, realmente produce una importante reperfusión, se dice que entre el 50 al 60% de los pacientes. Fíjense esto es lo que llama TIMI-1. Esto es un grupo de seguimiento de pacientes con infarto de miocardio que comenzaron a hacer trabajo de investigación, ya han trabajado con distintas drogas y distintos procedimientos, ya con el TIMI-56, y esta es la clasificación del flujo coronario a través del TIMI. Cuando usted da un TIMI 0 es que la arteria está ocluida. Un TIMI-1 es que la arteria puede pasar sangre. Un TIMI-2 es sangre lento y un TIMI-3 es flujo normal. Cuando uno da estreptoquinasa o TPA, uno logra en el 50%, 50-60% de los casos que el flujo sea normal. Esta es la ventaja de la angioplastia, que produce la dilatación completa del vaso, que tiene una superioridad en relación a la terapia trombolítica, porque es un procedimiento sobre la arteria, se dilata la arteria, le deja una malla que deja permanente la arteria y en consecuencia logra un TIMI-3 en la mayoría de los casos. Y eso es muy importante porque eso nos va a definir qué pasa con ese miocardio en el futuro. Acuérdense que a veces uno hace procedimientos y uno dice, bueno, se ve con este paciente. No piensa en qué va a pasar con este paciente al mes, a los 3 meses, al año, a los 5 años. Y los estudios que se hacen realmente de vigilancia son en el tiempo, porque nos interesa que hagamos actividades médicas que nos den la mayor sobrevida con la mayor calidad de vida de nuestros pacientes. En consecuencia, si nosotros damos en las primeras 3 horas una terapia trombolítica, que la terapia trombolítica es exitosa, nosotros logramos que esa persona tenga tanta calidad de vida como condiciones de vida igual a una persona que nunca tuvo infarto del miocardio.